En este episodio de Escuchen o dejen de escuchar, vamos a estar compartiendo las razones y motivos por la cual muchas personas están diciendo no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no me quiero congregar o simplemente no quiero volver. Y la realidad sobre todo esto es que existen muchas razones y motivos por la cual muchas personas no quieren visitar o formar parte de una congregación. Estamos hablando de volver a la iglesia. Y mucho de lo que dicen es verdad y no están mintiendo. Pero tienes que entender que aunque sean verdad tus razones, no te justifican. No por eso eres excusado por vivir esa realidad. Porque sobre todo eso que te estás quejando, que por eso no quieres congregarte, no quieres volver a la iglesia, no quieres saber de nadie, de ningún cristiano, la Biblia te enseña y te aconseja sobre qué es lo que debes hacer y es cómo debes manejarlo. Así que aislarte, huir, no querer regresar no es la solución. Ahora, con este tema debemos tener mucho cuidado y la razón por la cual tenemos que tener cuidado es porque existe la persona que sí tiene el interés de buscar de Dios, que quiere buscar de Dios y está luchando contra lo que ve y experimenta con las personas dentro de la iglesia. Pero también, por otro lado, existen aquellos que no tienen el mínimo interés de buscar de Dios porque aman este mundo, las cosas que ofrece y están a gusto disfrutando de esta vida llena de pecado, dándole la espalda a Dios, ignorando a Dios, porque no estás ignorando a la iglesia, no estás huyendo de los cristianos, esto trata sobre Dios. Y hay personas que dicen, vamos a cubrir la que es más común, no todo, porque hay muchas razones que ofrecen por la cual no quieren regresar o saber de la iglesia, pero dicen, yo no voy a la iglesia porque hay división, y es que dicen que en la iglesia hay grupos, hay grupitos, hay murmuración, hay chisme, hay bochinche, critican, juzgan, hay competencia entre ministerios, hay mucho mentiroso, hay mucho orgulloso dentro de las iglesias, hay hipócritas, hay ladrones, hay discordia, no me saludan cuando van, no me llaman, no me procuran, se notan cuando hablan de mí y en resumidas cuentas dicen que en la iglesia no hay amor. Y si se fijan, todo esto que mencionamos, si han prestado atención, todo esto es verdad y es negativo. Esto es una realidad en todas las iglesias. Pero usted quiere saber por qué las personas que dicen ser cristianos se comportan de esta manera. Porque usted entiende o tiene una idea que la gente dentro de la iglesia, los que se llaman ser cristianos, deben de ser diferentes. Y eso es cierto. La Biblia llama que todo aquel que es creyente debe ser luz y debe de ser sal. Y siguen las preguntas. ¿Por qué se comportan con tanta maldad en las iglesias el cristiano? ¿Por qué es tan perverso? ¿Por qué quiere hacer daño? Y recuerden que estamos hablando de la mayoría porque son bien pocos los que son obedientes y los que marcan una diferencia. Pero bíblicamente debemos entender. Para muchos es difícil o les cuesta comprender este principio, pero bíblicamente no todos somos hijos de Dios. Todos sí tenemos un mismo creador, pero no todos somos hijos. Y esta separación no es humana, no es opinión ni pensamiento humano, esto nadie se lo inventó. Esto quien nos enseña sobre este tema y la separación que se hace, quien lo presenta es Jesús. Y estamos hablando, cuando él presenta la parábola del trigo y la cizaña, unos lo han escuchado en prédicas, enseñanzas o lo han leído, pero hay que comprender ese principio que se nos enseña. No vamos a abundar mucho sobre esa parábola, pero vamos a compartir lo que dice Mateo 13:38, que es cuando él explica la parábola y comienza diciendo que el campo es el mundo. Y hace la diferencia cuando nos dice que el trigo, que es la buena semilla, son los hijos del reino, que son los hijos de Dios. Y hace la aclaración diciendo, y las cizañas son los hijos del malo. Y muchos quieren saber a qué se refiere a ser hijos del malo. Hijos del malo, aunque a muchos les cueste oírlo, o entiendan que eso no se debe decir, o que eso no es de esa manera, o que suena fuerte. Los hijos del malo se refieren a que son hijos del diablo, hijos de Satanás. Y como les digo, muchos dicen, oye, pero eso suena fuerte, no diga eso. Pero recuerde que usted quiere entender
¿De dónde es que viene ese comportamiento en las personas que están dentro de la iglesia, que están dañando a los demás? Y es que existen los ministros de Satanás. No todos son ministros de Dios. Y todo esto es mencionado en la Biblia. Muchos al leer la Biblia ven y entienden que dicen, no mientas, habla verdad, pero nosotros vemos que siguen mintiendo. También se nos sigue diciendo, muestra misericordia con el prójimo, haz bien a todos, mayormente a los hermanos en la fe, no cobres venganza, no tomes represalias, vence el mal con el bien. Y vemos que se hace todo lo contrario. Muchos no quieren ser personas de bien, usted tiene que comprender eso. Muchas personas no quieren cambiar, no quieren corregirse y se comportan de una manera que hacen acepción de personas, muestran favoritismo y dicen, bueno, a este yo lo voy a tratar bien, a este yo lo voy a respetar, yo respeto a quien me respete. Y vemos que siguen con una conducta que no es de Dios y usted entonces se cuestiona, pero ¿y por qué? Y eso Jesús lo explica nuevamente en Juan capítulo 8, versículo 44. Que él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y nosotros queremos entender por qué Jesús dice y señala que hay un grupo que es de su padre el diablo. Recuerden que en otro momento Jesús dice, porque ustedes me llaman Señor, Señor y no están haciendo lo que yo les digo. Pues entonces ahí entra Juan capítulo 8 versículo 44. Si usted no está siguiendo los mandamientos y preceptos de Dios, lo que dice la Escritura, no quiere seguir los pasos y el ejemplo que nos dejó Jesús. Él dice, tú me llamas Señor, pero no estás haciendo lo que yo te pido, lo que yo enseño. Y además el que me ama, mi palabra guarda. Entonces él hace una distinción. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de él, que es lo contrario. Tú no quieres hablar verdad, quieres hablar mentira, no quieres mostrar misericordia, quieres mostrar venganza, no quieres perdonar, quieres tener rencor, así que quieres dañar, no quieres edificar a otros, no quieres hacer bien a otros. Entonces él te explica, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y sigue diciendo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y vemos que estas personas que hacen lo contrario a lo que dice la Escritura no están permaneciendo en la verdad. Lo leen, lo predican, lo enseñan, escuchan, pero no están aplicando, están simplemente siendo oidores olvidadizos, no hacedores de la palabra. Y por eso él dice, él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ahí entra Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Que entonces nos siguen dando a nosotros el conocimiento para poder comprender esto más a fondo. Y se nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Y esto no lo dicen los evangelistas, los maestros, los pastores, porque quieren ofender, porque quieren ser crueles. Esto es palabra de Dios. La palabra verdadera, la palabra que te va a hacer libre. Pero no me gusta, pero es que esto no es para que te guste. La palabra está para corregirte, para redarguirte, para instruirte en justicia, con el fin de hacerte que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No dice que es para hacerte sentir bien, no es para consolarte, no es para que te suene bien. Así que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y entonces tenemos la oportunidad de esperanza que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y sigue dándonos más claridad en el asunto y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, su Espíritu Santo y su palabra permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y miren esto, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, que nosotros podemos hacer la diferencia, podemos distinguir quién es de Dios y quién no es de Dios, porque lo dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no sigue la Escritura, todo aquel que no hace bien, todo aquel que no obedece, dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y no es difícil entender este principio bíblico. Si usted se pregunta, ¿y por qué hay tanta maldad dentro de la iglesia? Ya sabe, no todos son de Dios. Hay ministros de Dios y ministros de Satanás. Hay quien al escuchar la palabra la recibe y la vive, la aplica, se esfuerza para cambiar. Pero hay otros que ignoran y no quieren comenzar ese cambio en ellos. Quieren quedarse
igual. Ahora bien, todo aquel que no quiere vivir conforme a lo que la Biblia enseña, todo aquel que decide ignorarlo y no quiere dejar de hacer lo malo, entiendan que hay un gran grupo que está en esa conducta y solamente son bien pocos los obedientes, pero muchos se han conformado, como les decía, con ser oidores de la palabra y no ser hacedores, no quieren vivirla, no quieren aplicarla. Y si tú dices, pero ¿y por qué hacen eso? Jeremías capítulo 4, versículo 22 nos los explica. Y es el testimonio de Dios contra esas personas diciendo, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Dios testifica que hay un gran grupo de personas que no le conocen. Porque aquel que dice yo conozco a Dios, pero sus obras son malas, no le conoce. Y Dios le dice, le da el crédito, ustedes son sabios para hacer lo malo, pero hacer el bien no supieron, no quisieron. Así que no importa los años que lleves en el Evangelio, si tu conducta y tus actitudes no son como enseña la Biblia, no conoces a Dios. Y ahí entra Tito capítulo 1, versículo 16, que dice que hay muchos que están profesando conocer a Dios. Ay, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo conozco a Dios, tuve un encuentro, pero dice, con los hechos lo niegan, cómo se comportan, sus actitudes niegan que realmente han conocido a Dios o han tenido un encuentro o un cambio genuino. Dice, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que la Biblia sigue dándote claridad cuando tú te cuestiones, oye, pero ¿y estas personas por qué se comportan así? Esta persona no cambió, sigue igual, hace mal, hace daño. Esto lo explica. Vas a tener un gran grupo de personas que van a profesar, van a seguir diciendo, conozco a Dios, he tenido un cambio, pero no. Dice con los hechos, míralos cómo hablan, míralos cómo piensan, míralos cómo se comportan. Dice, son abominables, son rebeldes, una persona rebelde que recibió la enseñanza bíblica, pero la resiste, hace todo lo contrario, no quiere cambiar. Y dice, reprobados, fracasados, se cuelgan en cuanto a obras buenas. No esperes que hagan bien, porque ya te dicen son fracasados, reprobados. Y quiero que sepan que en esta mala conducta caen pastores, caen evangelistas, caen maestros, caen los que son cantantes, porque ya no hay muchos adoradores, están escasos. Nos referimos a personas con ministerios, asumen también esta conducta, la muestran, y luego entonces caen todos los demás de manera general. Cuando las personas cristianas, que son irreverentes y no tienen temor de Dios, me refiero al impío dentro de las iglesias. Pues muchos piensan que el impío está afuera, no está afuera, está dentro de las iglesias. Y recuerden que una persona impía, si usted quiere saber qué es una persona impía, eso se define fácilmente con lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17, que nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es una persona impía. Sabe ya, tiene conocimiento, pero no quiere hacerlo, no obedece. Va en contra. Pues estas personas, cuando comienzan a escuchar a otros decir la maldad que hay o que hacen en las iglesias, estas personas impías, cristianos impíos, se excusan o tratan de justificarse con lo siguiente. Así que el pecado que el cristiano que ama el pecado dice, soy cristiano, pero no perfecto. Y el que habla y piensa así, yo quiero que sepas que estás haciendo a Dios mentiroso. Si usted es una persona que dice yo soy cristiana pero no soy perfecta, o soy cristiano pero no soy perfecto, estás haciendo a Dios mentiroso. Me estás diciendo que estás viviendo un evangelio que solamente consiste en palabras y no en poder de Dios. Y el que ha estudiado la Biblia sabe que esto no es cierto, que eso no es así. Pero todo aquel que dice soy cristiano no perfecto, tienes un grave problema. Porque estás invalidando lo que enseña la Biblia cuando dice eso. ¿Qué invalida? Pues lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 y 17, que te dice que la escritura está y es útil para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia, con el fin de que seas un hombre y una mujer de Dios perfecto, perfecta, enteramente preparada para buenas obras. Así que la palabra está para que tú hagas un cambio en tu vida, para que hagas lo bueno y no lo malo.
Y si nosotros queremos detenernos sobre esto, recuerden a Job, el testimonio que da Dios sobre Job. Dice que era varón perfecto y muchas personas piensan que ser perfecto se va a alcanzar en la eternidad y demás y que no se puede alcanzar en esta tierra. Miren la definición de perfecto. Cuando testifican sobre Job dicen que era hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y usted me va a decir que usted no puede ser temeroso de Dios y apartado del mal, porque en eso es que Dios basa la perfección de Job, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y me vas a decir que no quieres apartarte del mal. Eso suena mejor, no quieres, porque no es que no puedas. Y tener temor de Dios. Luego de eso recordemos a Daniel. Desde su juventud no se contaminó. Así que no era que era adulto, que era anciano y que por tener gran mayoría de edad fue que se guardó. No, desde su juventud no se contaminó. Y dice que era un hombre irreprensible. Estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de seres espirituales. Así que sí, es posible y se puede. ¿Qué más nos menciona la Biblia? A Elizabeth y a Zacarías, los padres de Juan el Bautista. Estamos hablando ahora de un matrimonio. No hay excusa. Tú puedes conservarte y agradar a Dios de manera individual, pero también en el matrimonio. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Miren el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Para aquellos que dicen, no, es imposible cumplir con la ley, el pueblo judío no pudo y por eso, no ha habido cambio. Cristo vino para enseñarnos que en carne propia, siendo tentado en todo, uno sí puede agradar a Dios y ser obediente a Dios. Que muchos piensan que Cristo vino para que la ley no se cumpliera. Mentira. Vino en carne propia y nos mostró que sí es posible preservarnos y guardarnos para el Señor. Así que cuando usted dice yo soy cristiano y no soy perfecto, usted está haciendo a Dios mentiroso. Usted está invalidando, rechazando estos principios bíblicos y te dicen ambos eran justos delante de Dios. Un matrimonio, una mujer y un hombre. Y andaban, vivían irreprensibles en todos, no es en algunas cosas sí, otras cosas no eran lo que les gustaba, dice en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Otra de las escrituras que usted invalida, si usted quiere seguir insistiendo, no, yo soy cristiano pero no soy perfecto. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tú estás diciendo que tú no has sido renovado, que no te han dado una nueva vida, que las cosas viejas no pasaron porque te quedaste con ellas. Mira lo que estás testificando con poner esa imagen en las redes sociales o excusándote de esa forma. Yo soy cristiano pero no soy perfecto, para justificar que estás mal, que no te has querido corregir, que no quieres marcar una diferencia. Cuando haces daño a otro, esa es tu defensa, tu excusa. Que estás en la misma práctica que antes, que no has cambiado. Invalidas muchas cosas. Así que todo cristiano impío, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, además de decir que son cristianos pero no perfectos, usan expresiones tales como, porque entonces siguen diciendo, pero todo el mundo falla, nadie es perfecto, todos cogíamos de una pata, yo estoy tratando, soy débil, porque se piensan que con decir todas esas cosas están correctos. Se consuelan con esas palabras que no tienen respaldo bíblico. ¿Por qué haces eso? Hombres y mujeres corruptos de entendimiento que en eso quieren quedarse porque nada más. Y los que saben un poco más de Biblia se levantan con argumentos tratando de defenderse y quieren malinterpretar las escrituras para quedarse arraigados en el pecado. Y muchos tratan de refugiarse en David diciendo, pero David era conforme al corazón de Dios y falló. Mire, el que ha leído detenidamente la vida de David, David no permanecía en el error que cometía. Una vez era ministrado, esto hiciste mal, se arrepentía de corazón y decía, yo he pecado
no fue con los hombres. Yo he pecado contra el cielo. Se arrepentía, arreglaba y no volvía a cometer el mismo error. Entonces hay personas que quieren refugiarse en David, pero usted no está arrepintiéndose y saliendo de esa práctica, usted sigue en lo mismo. Porque se está justificando, buscando excusas. Ay, soy cristiano, no soy perfecto, todos fallamos. En vez de arreglar. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 también lo usan para defenderse y dicen, mira lo que dice la Biblia. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Déjeme decirle, eso está ahí escrito para que nadie se crea que jamás ha llevado culpa. Porque hay gente que piensan que no tienen pecado, que no están mal y que desde que nacieron están bien. Cuando Eclesiastés dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra, es para que sepas, todos llevamos culpa. Que no hay ninguno que haga el bien y que nunca peque. Pero eso no está escrito ahí para autorizarte, para apoyarte en que permanezcas haciendo lo malo. Eso no es. Conociendo que ya está mal y que a Dios no le agrada. Eso no es lo que está haciendo. Ay, no te preocupes, hiciste mal, pues sigue ahí. Eso no es nada, todo el mundo lo hace. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque entonces luego está Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué nos dice? ¿Qué pues diremos? ¿Qué vas a estar andando diciendo tú? ¿Vas a perseverar en el pecado? ¿Te vas a quedar en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿Vas a seguir haciendo el mismo error para que supuestamente la misericordia y gracia de Dios sea más grande que tu pecado? Dice, en ninguna manera. Y mire esto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es una pregunta. Si tú has muerto al pecado, si supuestamente eres una nueva criatura y crees en el testimonio, que Dios transforma, que Dios cambia, que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo en tu vida, dice, si has muerto, ¿cómo es que vas a seguir viviendo en el mismo error? Así que deje de decir eso, o si quieren seguir diciendo, todos fallamos, todos vamos a fallar, y usted se quiere seguir autoengañando y consolando con esa mentira, quiero que sepa que eres un cristiano corrupto e impío. Porque simplemente te gusta decir, soy cristiano, no perfecto, soy cristiana, pero no perfecta. Y si tú quieres saber cómo la Biblia habla de ti, si te quieres quedar de esa manera. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5 nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos? Miren, porque habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Por eso es que te refugias en esa excusa, porque no quieres corregirte, aborreces la corrección de Dios, no quieres cambiar, no quieres hacer el bien al prójimo. ¿Por qué? Porque te amas a ti mismo. Y vas a seguir mostrando acciones que son crueles, vas a ser intemperante, una persona explosiva, cosas que no son de Dios. Vas a ser una persona traidora, impetuosa, infatuado, amadores de los deleites más que de Dios. Y mira lo que dice la Biblia, vas a tener la apariencia de piedad, puedes vestir como uno cristiano, puedes decir gloria a Dios, aleluya, puedes saber orar, puedes saber cantar, puedes tener la apariencia de un cristiano, pero vas a negar la eficacia de ella con tus actitudes, con tus acciones y cómo hablas y cómo piensas, como vemos también lo que apoyas. Así que este es el testimonio con el que cierra la Biblia y Dios sobre estos impíos que son corruptos y que no quieren cambiar. Esta es la realidad que con mayor auge nosotros tenemos que enfrentar hoy día en los postreros tiempos en las iglesias. Ya, si tú te cuestionas por qué los cristianos se comportan con tanta maldad y perversidad, la Biblia te contesta. No todos somos hijos de Dios. Todos sí recibimos la enseñanza
Recibimos el consejo bíblico. Unos se inclinarán a obedecer y se inclinarán a cambiar. Porque Dios nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y sí se puede. Lo que pasa es que unos quieren y otros no. Y ahí tú comienzas a entender. Ahora nos vamos más profundo. Porque no siempre lo vamos a dejar terrenal. Ay, la tienen todos conmigo, esta hermana, este hermano. No. Ahora vamos más profundo, como ya entiendes, como Dios es capaz de con su Santo Espíritu usarnos para ministrar, para orar, para sanar, echar fuera demonios, también los ministros de Satanás operan para hacer daño, para matar, para destruir, para ofender. Ahora vamos al nivel espiritual. Y es que no puedes perder de perspectiva que tu lucha no depende nada más de sangre y carne, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego vamos a la dimensión espiritual, que no podemos dejarla fuera. Todo lo que tú ves que se refleja, ay, me ofenden, me hacen daño, está bien, pero esa persona está siendo dirigida, inducida. ¿Por qué? Por espíritus malignos. Como mismo Dios te induce para hacer el bien, hay muchas personas que son inducidas para hacer el mal. Y recuerden que Cristo dio el testimonio. Ustedes hacen la voluntad de su padre, el diablo. Así que es lo mismo. No pierdas de perspectiva que cuando sientes que es muy fuerte, que la opresión la sientes muy pesada, que el ataque es muy duro, que si te golpearon y casi no te puedes levantar, es porque viene con fuerzas espirituales, no es simplemente carnal y terrenal. Entonces usted dice, oye, pero entonces esto es más difícil, esto es algo más complicado, esto como que no me gusta. Es que el evangelio en ningún momento se dice que iba a ser fácil. No es imposible, pero sí es difícil. Va a costar la entrada. Por eso es que Cristo nos dice, esforzaos a entrar por la puerta, esfuérzate. Te va a costar, tienes que trabajarlo. Oye, pero yo no me esperaba eso. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 3 nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Para aquellos que siguen el deporte tienes que sufrir los fouls sin que se te canten. Sufre, pero como buen soldado. Y hay muchas personas que no quieren aceptar y procesar esto y quieren un evangelio sencillo, fácil, de vacaciones, y eso no es bíblico tampoco. La misma lucha que sostuvo Cristo, nosotros lo vamos a vivir. No va a ser distinto, no va a ser diferente. Filipenses capítulo 1, versículo 29 nos dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo. Tú decidiste entregarle tu vida a Cristo, tú quieres seguirle, tú quieres amarle, Él es ahora tu Señor, pues mira, te vamos a conceder algo. No solamente que creas en Él, sino que también padezcas por Él. Hay que padecer. Pedro dice que Cristo padeció para dejarnos ejemplo, para que siguiéramos sus pisadas. Así que no debe tomarte por sorpresa el sufrimiento y lo que te cuesta. Recuerda que también tu carácter y tu fe va a ser puesto a prueba. Yo me quiero comportar como Cristo, vamos a ver si es verdad. Vamos a probar. Yo quiero ser imitador de Cristo, vamos a ver si es verdad. Y eres probado. Así que no debe parecerte extraño la dificultad que vives en medio de una congregación. Y ya entiende, el trigo tiene que continuar con la cizaña y no puede ser arrancado hasta el fin del tiempo. Esto no es para que salgas corriendo. Esto no es para que te escondas. Esto no es para que sigas con excusas baratas. No te comportes con cobardía. Tienes un espíritu de amor, poder y dominio propio. No huyas. En Ezequiel capítulo 2, versículos 6 y 7, nos siguen dando a entender en medio de que nosotros nos encontramos. Y dice, y tu hijo de hombre no les temas ni tengas miedo de sus palabras. No huyas por las personas crueles, groseras, malcriadas. No les temas, no te escondas, no tengas miedo. Y mira lo que Dios dice, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Recuerden que las zarzas y los espinos van a causar rasguño, te van a causar heridas, vas a sangrar. Ya estás siendo advertido.
Luego de eso te dice, y moras y vives en medio de escorpiones. Y ustedes saben que el escorpión tiene veneno, que es para causarte que un daño mortal, incluso la muerte. Y ahí ya tú vas entendiendo, espérate, que entonces yo tengo que andar como despierto, alerta. No puedes andar dormido. Y leemos y pensamos que no debe haber una aplicación que se vaya a vivir o física. Eso ya está siendo avisado. ¿En medio de qué te encuentras? ¿Para qué? Para que no digas, oye, esto es raro, yo no sé por qué estoy viviendo esto, no me gusta que me falten el respeto, no me gusta que no me consideren, no me gusta que no me reconozcan, pero ¿y por qué tú estás exigiendo que se te reconozca, que te consideren, que te respeten? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás esperando esa pleitesía, ese buen trato de los demás hacia ti? Recuerda que eres polvo. Donde se halla el polvo en la tierra. ¿Y qué hacemos con el polvo? Se pisotea. Tú no puedes tener una alta estima de ti mismo más de la que debes tener. Y estás buscando, no, que me mimen, que me consientan. ¿Pero y por qué? Es todo lo que quieres, lo que esperas o lo que quieres exigir va en contra de lo que la Biblia te enseña. Ya te dijeron, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eres polvo. Vas a ser probado. Mira dónde te encuentras. Vas a estar en guerra. Vas a ser perseguido. Vas a ser aborrecido. Entonces no entiendes y lloras. O te enchismas. Te vas triste, te vas molesto. Porque eres aborrecido. Nadie te busca, nadie te quiere. Y no entiendes el testimonio bíblico. Y recuerda que estas experiencias Dios te las permite vivir porque es que tú tienes alta estima de ti, de tu vida, te amas tanto. Entonces Dios dice, déjame darte la enseñanza que realmente no eres nada. Que realmente no necesitas que la gente te reconozca, que la gente esté cerca de ti. Tú nada más necesitas a Dios y su Espíritu Santo. Y obedecerle y honrarle a Él. Pero no queremos entender y queremos como que cambiar el evangelio. Yo le voy a servir a Cristo y que todo el mundo me respete. Yo como ahora soy cristiano, pues ahora pues me tienen que reconocer, me tienen que respetar, me tienen que tratar bien. No, eso no es lo que te enseña la Escritura. Jesús lo dijo claramente, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, de todos. De tu familia, gente en la iglesia, de todos. Todos son todos, excepto de los que son los verdaderos hijos de Dios, que van a estar sosteniendo la misma lucha que usted, pero son pocos. No vas a tener mucho. Comprende la Escritura y no la tomes como cosa extraña. Acéptala con gozo, porque participa de los mismos padecimientos del Señor. Y mira el consuelo que entonces el Señor le sigue diciendo, le vas a hablar mis palabras. Así que Dios te pone a participar de lo que Él le da. Y le da la orden diciendo, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y ahí entonces tú comprendes que en la iglesia hay muchos rebeldes. Pero la palabra se va a seguir hablando. Independientemente te guste, la quieras creer o no la quieras creer, te parezca bien, no te parezca bien, quieras seguir como impío, quieras seguir corrupto. Se va a hablar, escuches o dejes de escuchar la Escritura. La quieras malinterpretar, independientemente se va a hablar la verdad de Dios. Otro de los motivos que también existen, porque en la iglesia la gente entonces sigue igual, es que también existe el relajo de los pastores que no han querido ser firmes ni atender lo que enseña la Biblia. Pues se supone que el que enseña, el maestro, el pastor, lleve a las personas a que a la doctrina bíblica y que se le exija, los mantenga independientemente, les guste, no les guste, se quieran ir, lloren, lo que sea. Porque es palabra de Dios, es enseñanza de Dios. Y muchos no han querido ser firmes sin comprometerlo, mezclarlo con ideas personales. Hay personas que ven la Escritura y como suena fuerte, déjame parafrasearlo de otra manera, no le quites, no le añadas. Y otra de las realidades que se ve en muchas iglesias es lo que dice Mateo 23, versículos 25 y 26, cuando Jesús dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hay mucha gente que han sido recibidas en el Evangelio, en las iglesias, y los limpian por fuera. Hacen que cambien su manera de vestir, hacen que cambien de manera superficial, cosas obvias, cosas que son visibles. Entonces Dios les aclara, pero por dentro hay mucha injusticia, hay algo que no se ha trabajado, que es adentro. Entonces Jesús enseña diciendo, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Hay que limpiar a las personas por dentro primero. Hay que enseñarle el principio. Habla verdad, no mentira. Deja el enojo, deja la crueldad, deja la venganza, deja el murmurar, deja el criticar, deja el juzgar y seguir ahí hasta que eso salga. Pero no queremos permanecer en eso porque eso cuesta. Porque cuando usted trata con el pecado en el corazón de un hombre y de una mujer, ¿qué hacen? Se molestan. Entonces, no quiere ser firme, para que no se me vaya. Mira, el que se quiera ir porque quiera perderse en su pecado y en su error, que se vaya. Porque piensen, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Pues muchos se van, que piensan que con ese corazón sucio, lleno de corrupción, lleno de maldad, van a entrar. No, dice limpio de manos y puro de corazón. ¿Por qué Jesús manda que se limpie por dentro primero? Porque Jesús entonces en otro momento enseña qué es lo que contamina al hombre, lo que está en el corazón, y Él explica. De dentro del corazón es que salen los malos pensamientos, las blasfemias, las fornicaciones, el adulterio, la mentira, todo lo que daña, todo lo que es malo, el ser cruel, el murmurar, el juzgar de otro, la venganza. ¿De dónde sale? Del corazón. Y por eso Cristo está diciendo, limpia primero las vidas por dentro, que se limpien primero por dentro el corazón, atiendan lo que está sembrado ahí, tus malas costumbres, tus vicios, atiéndelos primero. Y dice, para que también lo de fuera sea limpio. Pero viene luego, viene después. Pero estamos haciendo todo al revés. Y lo que es más fácil hacer que las personas cambien su manera de vestir, pero no su mala conducta ni sus malas actitudes, porque hay gente viciada que dice, no, yo soy así me quedo, el Señor me conoce, pero eso no es bíblico. En este caminar tú no te puedes quedar como tú eres, ni porque así eres. Que se vaya el que se tenga que ir, pero no corrompas y no dañes, no cambies el principio bíblico. Es que no queremos ofender a nadie. ¿Qué le dijeron a Jesús? Oye, dura palabra es esta. Y Jesús lo dijo, ¿te quieres ir tú también con ellos? Pero esas palabras o esos momentos de Jesús como que se nos olvidan. Y pensamos que Él vino a acariciar el pecado. Pensamos que cada vez que Él visitaba el pecado le decía, no te preocupes, yo sé que te estás esforzando. Él no decía eso. Una vez le perdonaba los pecados, le decía, vete y no peques más. Miren el mandamiento, el mandato que daba Jesús, tú te vas a ir. Ya yo te redimí, yo te limpié, yo te justifico, pero no quiero que sigas en lo mismo. Vete y no peques más. Esas mismas palabras caen sobre nosotros. Nosotros venimos al Señor, tenemos que sacar todo lo malo y no seguir en lo malo. Pero queremos presentar un Cristo que decía, no te preocupes, esto es poco a poco. Mire, ese es otro engaño. El evangelio no es poco a poco. Y tú me dices, ¿y por qué? Porque tú no sabes en qué momento se va a dar la orden cuando Dios diga a la iglesia, sube acá. Tú no sabes cuándo la iglesia va a ser arrebatada. Tenemos señales que nuestra redención está cerca. Entonces tú quieres esperar poco a poco a limpiarte. Tú quieres esperar poco a poco para tener tu lámpara con aceite. ¿Es en serio? Como esto trata de la salvación de tu alma, tú no quieres demorar. Tú no quieres tardarte. Como esto trata de agradar a Dios, tú en serio quieres decirle a Dios, Señor, tenme paciencia. Porque yo quiero hacerte feliz poco a poco. Yo quiero agradarte poco a poco. Eso no es así. De nuevo, si usted estudia
las visitaciones de Cristo, ninguna sanidad fue hecha poco a poco, ninguna libertad fue hecha poco a poco, ninguna conversión fue hecha poco a poco. Cuando llamó a los discípulos, le dijo, sígueme, y ellos dejaban lo que estaban haciendo y le siguieron. No fue bueno, pues poco a poco. Eso es mentira del diablo, que te quiere hacer pensar que en la demora, en el atraso tienes oportunidad, y eso no es así. O estás o no estás. O quieres agradar a Dios o no quieres agradar a Dios. O quieres ser obediente o quieres ser desobediente. Esto no es poco a poco. Y esta cuestión que dicen también es que Dios tiene un trato distinto con cada persona. Volvemos a lo mismo, al atraso. Si la salvación de Dios para arrebatar mi alma de la perdición, eso no es poco a poco. ¿Qué pasa? Que hemos querido ser light para que suene agradable, para que nadie se moleste, para que nadie se vaya. Pero recuerde, el que quiera seguir a Cristo, por eso Él dice, el que me quiera seguir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es para el que quiera. Ahora, con todo esto, usted entonces viene y se pregunta, entonces, ¿cuál congregación yo debo de buscar? Muchos aconsejan diciendo, busquen una iglesia bíblica, pero déjeme decirle, vamos a hablar claro. Iglesias que enseñan la verdad, sin quitarle ni añadirle, como aquellas iglesias que enseñan una herejía, que están enseñando algo que es falso o malinterpretando la escritura, que usan todas en común la Biblia. Yo no les voy a decir que se busquen una iglesia donde se hable Biblia, porque es que en todas se usa la Biblia. Más bien déjate llevar por el testimonio bíblico cuando dice considera la conducta de tu pastor, para que así puedas imitar su fe. Ve a una iglesia donde tú puedas considerar la conducta del pastor y la conducta de los miembros, porque no es solo del pastor. De nada vale estar en una iglesia donde solamente son oidores y no son hacedores de la palabra. Ahí tú no quieres estar, tú quieres estar en una congregación donde el pastor te confronte, te empuje ¿a qué? A ser hacedor de la escritura. No simplemente oidor. Que velen por tu alma, que le interese tu salvación. Que te corrijan sin miedo y sin temor a que te moleste, a que te levantes en contra de él. Eso es lo que tú quieres, porque dice, mejor es que reprensión manifiesta que amor oculto. Lo dice el libro de Proverbios, ahí tú quieres en donde haya una reprensión manifiesta, porque Dios es luz y la luz lo manifiesta todo. Tú no quieres donde te acaricien el pecado, tú no quieres donde te dejen tranquilo, porque entonces déjame decirte, te vas a quedar junto con ese pastor esperando el gobierno del anticristo. Así que busques una iglesia donde realmente son hacedores de la palabra y no solamente oidores. Así que si ya comprendes por qué la gente se comporta con tanta perversidad y maldad en las iglesias, ya explicamos las razones. No todos son hijos de Dios. Todos escuchan, pero no todos van a obedecer. Hay ministros de Satanás que están para destruir. Hay gente que es cizaña. Hay gente que se comporta como serpiente y como escorpión. Pero no por eso debes huir. Y recuerda que se va también a la dimensión espiritual. Otra de las fallas es que hay congregaciones que han nada más limpiado a la gente por fuera y no por dentro. Y así las han dejado sin cambio, que como mismo estaban afuera, así mismo se comportan adentro, mostrando un mal ejemplo. Y que en los postreros tiempos iba a haber personas que se van a quedar con el dicho de que soy cristiano, pero no perfecto. Esos son cristianos impíos y corruptos, compréndelo. Pero procura que tú no seas uno de ellos. Y si de repente estabas pensando así, y la escritura te ha abierto el entendimiento, mira, arrepiéntete y arréglate. Y comienza realmente a vivir el verdadero evangelio, donde uno es transformado y donde uno tiene que mantener que la disciplina de ¿qué? De andar de manera agradable delante de Dios. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate. ¿Cómo voy, Señor? ¿Te agrada mi vida? ¿Te agradan mis pensamientos? ¿Te agrada cómo hablo? ¿Te agrada cómo reacciono, Señor? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Chequea, Señor, cómo me debo comportar en esta situación, porque la Biblia tiene el testimonio de todo. Y dice, porque haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyeren, a los que te ven. Es difícil, pero no es imposible.
Y el ser perfecto, ¿qué es? Ser temeroso de Dios y apartado del mal. Y nosotros sí podemos ser temerosos de Dios y apartados del mal. Y la santidad que Dios pide de nosotros, que es que nos apartemos del pecado y nos consagremos para Él limpio, nos mantengamos limpios, no volvamos para atrás, no volvamos como el perro al vómito, no volvamos como la puerca lavada al fango. Y recuerda, vas a perseverar en el pecado para que el perdón de Dios sea más grande, la misericordia de Dios sea más grande y su gracia dice en ninguna manera. Si tú has muerto al pecado, ¿cómo todavía vas a vivir en él? Ya lo hemos entendido y lo discutimos. Así que el Señor te dé entendimiento en todo y que puedas esforzarte a obedecerle y agradarle. Dios les bendiga. Estaremos hablando la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar.